La lectura bíblica de este día se encuentra en Habacuc, capítulo 3. Leo los versículos 1 al 3 y de ahí continúo en los versículos 16 al 19, al final del libro. Habacuc 3, 1 al 3 dice: Oración del profeta Habacuc, según Siguienot. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. De Temán viene Dios, del monte de Param viene el Santo. Al oírlo se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. En este domingo damos gracias a Dios porque hace 23 años fue fundada nuestra iglesia Camino de Fe. El 1 de junio celebramos el 23 aniversario y en verdad, pues cuánto quisiéramos, como en otros años pasados, celebrarlo allá en nuestro local, todos juntos, con una gran comida de traje, como siempre lo hemos hecho, con muchos tacos rojos, con muchas ensaladas, tamales y por supuesto sin faltar el pastel de aniversario. Pero esto ha tenido que esperar y se ha tenido que suspender. De hecho, he escuchado que se han suspendido muchas otras actividades, ocasiones especiales, celebraciones, porque debemos seguir en casa. Pero en este último mensaje del libro de Habacuc, en el capítulo 3, veremos que sí es posible hallar nuestra alegría en Dios, aunque nos falten otro tipo de cosas. Esto es algo que Habacuc aprendió en los tiempos difíciles. Lo que aprendió fue esto: alegrarse en Dios. Que Dios es su verdadera alegría, aunque faltara todo lo demás. La pregunta que podemos hacer es: ¿cómo es posible esto? Bueno, hoy veremos 3 cosas. Número 1, los problemas de Habacuc. Número 2, Habacuc se alegra en Dios. Y número 3, el ungido de Dios. Número 1, los problemas de Habacuc. Primero vemos en este pasaje acerca de los problemas que tuvo Habacuc. Ya desde el capítulo 1 habíamos leído que Habacuc estaba diciendo que él vivía con muchos problemas. Problemas acerca de su país, problemas acerca de su pueblo, de él mismo. Y mira cómo también al final del libro, Habacuc sigue mencionando los problemas que tenía frente a él. Nota cómo Habacuc dice que las circunstancias que él estaba viviendo pues no iban muy bien. Él vivía en una sociedad agrícola y él habla en el versículo 17 que la higuera no daba frutos. Voy a leer el versículo 17 y 18. Dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. Él cuenta aquí como la higuera no daba frutos, las vides no dan uvas, no hubo cosecha del olivo, no hubo aceitunas ni aceite de oliva, no hay alimentos en los campos, las ovejas estaban muriendo, el ganado estaba escaso. Y nota que Habacuc entonces no solo habla que fue un mal año que tuvo, sino que Habacuc en verdad está hablando de tiempos terribles, tiempos de muerte, de hambre, de escasez. Y luego también al final del libro, Habacuc dice que vivir tiempos difíciles es parecido a caminar como en las alturas de una montaña.
En el versículo 19 dice, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y es que esta comparación, caminar en lo alto de una montaña es algo peligroso. Solo a alguien a quien le gustan los riesgos, le gusta caminar en lo alto, a un paso de los desfiladeros. En verdad es difícil tener esta clase de experiencia, porque siempre está el peligro de caer al abismo. Entonces, Habacuc aquí nos está mostrando dos escenarios acerca de lo difícil que pueden ser ciertos tiempos, sean tiempos cortos o tiempos un poco más extensos, pero es muy claro que Habacuc está diciendo algo así como, sí, tengo problemas a la vista, tenemos serios problemas. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia cristiana que en Europa los creyentes tuvieron muchos problemas. En un momento, en ese tiempo, se les prohibió predicar el evangelio a los pastores, a las iglesias cristianas. Y un pastor llamado Juan Bunyan prefirió la cárcel y fue encerrado 12 años por causa de prohibirle predicar la palabra de Dios. Y allí en la cárcel, Juan Bunyan escribió mucho. En uno de sus escritos anotó lo siguiente en su diario que llevaba en la cárcel. Cito a Juan Bunyan. Muchas veces la separación de mi esposa y mis pobres hijos ha sido para mí en este lugar como si me estuvieran arrancando la carne de los huesos. Y eso no solo porque de alguna manera quiero más de la cuenta esas grandes bendiciones, sino también porque habría debido tener en mente con frecuencia las numerosas penalidades, aflicciones y necesidades con las que se iba a encontrar mi pobre familia si me apartaba de ellos, y en especial de mi pobre hija ciega, que se encuentra más cerca de mi corazón que todos los demás que tengo. Oh, cuando pienso en las penurias por las que puede pasar mi cieguita, el corazón se me hace pedazos. Esta fue la experiencia de Juan Bunyan. Pero aún ahí, en ese tiempo, en la cárcel, él encontró fuerzas para escribir una de las obras más grandes y populares que se hayan escrito, llamada El progreso del peregrino. Y, por cierto, hace poco estuvo en el cine, hecha una película. Entonces, Habacuc, Juan Bunyan, tú y yo en este tiempo podemos tener este tipo de adversidades de una o de otra manera. Pero mira lo que sigue en el capítulo 3 de Habacuc. Número 2. Habacuc se alegra en Dios. Cuando Habacuc sigue escribiendo aquí, leemos que al final del libro, y esto es algo que podemos aprender, es que Habacuc aprendió a alegrarse en Dios. El versículo 18 dice así: aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Es decir, aun cuando le faltaran todas las demás cosas que él mencionó, Habacuc nos muestra aquí que sí es posible aprender a alegrarse solo en Dios, o solo porque tenemos a Dios. Hay dos cosas que notamos cómo es que Habacuc vivió esta experiencia de alegrarse en Dios. Y las dos cosas son: uno, recuerda, siempre recuerda. Y dos, adora, alaba a Dios. Veamos una por una. La primera es, recuerda. Primero vemos que Habacuc siempre estuvo recordando quién es Dios. Habacuc siempre está atento a mirar con qué Dios está tratando, cómo es su Dios. Y desde el comienzo del capítulo 3, en el versículo 2, dice: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Y entonces lo que hace Habacuc enseguida es comenzar a recordar las historias del Antiguo Testamento. Si quieres
aprender a alegrarte en Dios, aunque falten las demás cosas, debes estar siempre repasando, siempre estudiando, recordando, repitiendo las historias de la Biblia. No tomes la Biblia como solo un libro para los domingos, sino que la Biblia, las historias que contiene la Biblia, es un libro de todo tiempo, de cada día de la semana. Y número 2, también alaba. Habacuc también adora a Dios, pone su alegría en Dios. Alegrarse en algo es darle un valor muy grande. Cuando tú te alegras en algo, como nos alegrábamos en nuestra fiesta de aniversario, por ejemplo, o cuando te alegras en cualquier otra cosa, le estás dando gran valor a eso. Para ti eso es algo muy valioso. Para ti eso es algo muy importante. Es un tesoro que estimas tú mucho y por eso te alegras en eso. ¿Y qué es lo que dice Habacuc aquí? Él dice, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. De esta manera, Habacuc hace a Dios como su bien principal, como su bien más importante que cualquier otro, aunque falte lo demás. De esta manera podemos aprender a alegrarnos en Dios, porque esto es un aprendizaje, alegrarnos en Dios. En tercer lugar, vemos que también escribe Habacuc acerca del ungido de Dios. Finalmente, una cosa más para estar seguros que Dios verdaderamente puede ser nuestra alegría. Cuando Habacuc escribe el capítulo 3, este último capítulo de este libro, en un momento, en el versículo número 13, él escribe algo más acerca de alegrarnos en los tiempos difíciles. Mira lo que escribe Habacuc, versículo 13, dice, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. ¿Qué está escribiendo Habacuc aquí? Bueno, Habacuc escribe acerca del ungido de Dios. En los tiempos de Habacuc, en el Antiguo Testamento, solamente se ungían con aceite a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. El ungido era alguien que se apartaba para Dios para desempeñar una de estas tres funciones en medio del pueblo. Pero todos estos ungidos que leemos en el Antiguo Testamento fue un anticipo o fueron como una señal de la venida del verdadero ungido. Cristo Jesús fue el ungido de Dios. Él cumplió con los tres oficios de profeta, sacerdote y rey perfectamente. Jesús es el verdadero ungido de Dios, de quien escribe aquí Habacuc. La palabra ungido es una palabra que en el idioma griego es el Cristo, es la misma palabra ungido o Cristo. Entonces Habacuc dice que Jesucristo es tu profeta, es tu sacerdote y es tu rey. Pero Habacuc agrega algo más. En el versículo 13 también al final dice, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Aquí Habacuc también ve hacia los años venideros cuando Jesús, siendo nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey, al final de sus días fue a morir en la cruz para que allí en la cruz aplastara al rey de la perversa dinastía. Allí en la cruz, como lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 15, ahí en la cruz Jesús desarmó a los poderes y a las potestades y las humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús, el ungido de Dios, por su muerte en la cruz y por su resurrección, aplastó la obra del diablo que se opone a los creyentes en Jesucristo.
significa que a través de la obra de Cristo, Dios venció a Satanás y a sus ejércitos y nos dio la salvación. Y esta victoria también es nuestra, y esta victoria también es nuestra alegría. Termino volviendo al 23 aniversario. Nuestra iglesia se llama Camino de Fe porque este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de caminar por fe. Es un tiempo de tener y no tener. Pero el creyente sabe que por fe ya tiene todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Este es un tiempo de seguir adelante hasta la meta final. Y por eso te pregunto, ¿has recibido ya al ungido de Dios? ¿Has recibido en tu corazón ya a Cristo Jesús? Ámale a Él, adórale a Él, pon tu alegría en nuestro Dios. Vamos a orar, te invito a hacer una oración. Padre Celestial, la mayor gloria, la manera más grande en que podemos darte gloria, glorificar tu nombre es cuando nos alegramos en ti, por lo que tú eres para nosotros. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, tú eres nuestra alegría misma. Permite que aprendamos a alegrarnos en ti. Te damos gracias por nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús, tu ungido, en quien tenemos todas tus bendiciones. Te damos gracias por guardarnos siempre en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.